Ahora vamos a hablar de Suplementos. suplementos. Súper. ¿Tú partí? Ya. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un capítulo de... Vete, que me estoy acomodando de nuevo. Un nuevo capítulo de... ¡En simple! Estamos aquí junto a Álvaro nuevamente. Espero que ya hayan escuchado nuestro primer capítulo, que estuvo muy bueno, yo encuentro. Exacto. Muy bueno. Y ahora nos encontramos nuevamente para hablar de un tema que, pucha, escuchamos tanto en la consulta, tanta información en redes sociales, yo te juro que me pierdo sobre este tema y creo que es súper interesante bajar la información, qué es realmente cierto, qué no, y sobre todo porque la nutrición no es simple, pero acá te lo decimos En simple. en simple. Así que hoy día vamos a Ya, hablar vamos a tener de... que practicar esa parte para decirlo al mismo tiempo. Ya, hagámoslo. Ya, lo vamos a repetir. Porque la nutrición no es simple, pero nosotros te lo decimos en simple. Hoy día vamos a hablar de... ¡Suplementos! Vamos a hablar de suplementos, un temazo, ¿no? Sí, pero todos los tipos de suplementos. Suplementos deportivos, suplementos para la vida, para el cerebro, para el intestino, para Exacto. todo. Y eso es un tema tan importante porque creo que hay un consumo tan masivo de suplementos. O sea, a mí me llama la atención cómo llegan a la consulta tomando 20 cosas diferentes y hasta uno pregunta, ¿y por qué estás tomando eso? Oye, sí. Como que, no sé, lo vi, lo escuché, TikTok. Ayer me pasó, po. Eran 8 suplementos. 8 suplementos de los cuales algunos estaban repetidos. Claro. ¿Cachai? Pero eran otro nombre y decía, ¿pero por qué? No, es que Sí. me lo recomendó el chino mandarín de no sé dónde y decía, no, pero ya. Y además que Bueno. son carísimos, o sea, en el No, fondo sí, como sí, la plata y todo. mucho. A ver, yo soy consumidora de suplementos y de verdad... ¿Cómo cuál? Yo personalmente ¿Sí? soy un poquito... yo no tomo tanto suplemento. El omega 3 que creo que siempre está, ese como que lo consumo. Tomo colágeno también de forma eventual. Siempre trato de tomar un antioxidante. Ahora estoy con astaxantina para cuidar un poquito más la piel. Pero en el fondo creo que sí lo uso mucho en la consulta. Pero trato de poder como acotar al máximo y realmente. Y de hecho yo creo que la palabra suplemento debería ser complemento. ¿Ya? Porque yo creo De que hecho, sí. es un complemento de lo que estamos trabajando. Los suplementos, la mayoría, no son sustitutos de comida, Exacto. sino que complementan la alimentación o buscan generar un estado supra de algo. Exacto. Puede ser una ayuda ergogénica, sí, ergo de movimiento, ayudar a generar un mejor movimiento, performance, rendimiento o funcionalidad incluso de algún órgano, alguna cualidad que queremos mejorar nosotros, Sí. salir de un estado de déficit. Entonces entran todos como complementos de una alimentación Exacto. equilibrada que necesitamos potenciar. De hecho, eso es lo primero que yo creo que hay que dejar súper claro, como que no tomes suplementos si no primero estás viendo tu alimentación, porque primero hay que preparar el terreno, un tipo de alimentación que efectivamente le dé el espacio necesario para que ese suplemento o complemento se pueda absorber. ¿Y por qué al final, ¿por qué usamos esto en la consulta? Porque en el fondo tú das un suplemento, yo doy un suplemento, es porque no logramos dosis terapéuticas muchas veces de ciertas vitaminas, minerales, compuestos que no podemos obtener a través de la alimentación. Y eso es un tema súper importante, no, porque a veces uno, no sé, yo me he pasado, he subido cosas en Instagram que hablen como de suplementos y siempre las respuestas son súper similares. Es como decir, entonces tú estás diciendo que tengo que tomar todo eso y que la alimentación da lo mismo. No. Estoy diciendo todo lo contrario, la alimentación es lo primero, pero necesitamos dosis terapéuticas. Y también tienes que tomar todo eso. Y además, no todo, pero obviamente hay cosas que necesitamos tomar. Entonces, primero, aquí es un suplemento que creo que lo definiste súper bien. ¿Quiénes necesitan suplemento? Depende, no todos tenemos que tomar de todo. O sea, yo creo que eso es lo primero que asesórate bien. Ver tus parámetros clínicos, y ver cómo te asesórate sientes. no con la persona que te vende el suplemento. Exacto. Y que te vende los suplementos te los quiere vender. Exacto. Por ende, puede pillar ABC motivos para encajar ciertas cosas. El suplemento, de hecho, la mayoría de las veces ni siquiera lo necesitamos. ¿Cachai? Depende, insisto, cuando hablamos en estricto rigor, ¿quién lo necesita? Son muy pocas personas. Son muy pocas, sí. Muy pocas personas. Incluso hasta los deportistas que dicen, no, es que yo tomo creatina, tomo esto. Perfectamente no lo necesitas. Obviamente le estoy sacando una ventaja al suplemento y eso es bacán. Claro. Pero por necesidad, como que si no lo tienes vas a empeorar o retroceder,
pucha, eso es harina de otro costal y probablemente no va a ser. O sea, de repente a mí me pasa que hay pacientes que no pueden pagar los suplementos porque, bueno, son caros y todo. Y yo le digo, ok, enfoquémonos en que prefiero que estés invirtiendo más hoy en la calidad de tu alimentación y después veamos cómo podemos agregar este tipo de cosas. Pero Exacto. eso es como lo número uno y después, bueno, si podemos agregar estas cosas que terapéuticamente en dosis más altas te van a servir, pucha, ideal, pero como bien tú dices, no todos lo necesitan, hay que ver también los parámetros clínicos, qué personas, qué condiciones, qué estamos trabajando en esa persona y qué objetivos queremos lograr. Y las lucas. Y la plata, porque sí, es verdad que son cosas súper caras. Porque si es por recomendar y chantarle a alguien un suplemento, puede ser la farmacia entera, ¿cachai? ¿No? Si existen muchos suplementos, existe una gran facilidad de adquisición de esto, te voy a endeudar, ¿sí? Pero no se justifican muchas veces. Y muchos son de muy mala calidad también. Sí. Y por eso también la asesoría profesional es tan importante. Alguien que te diga cuál es el mejor, las certificaciones, las cantidades, ¿ya? Exacto. Porque a veces uno ve y son cantidades súper bajas. Entonces, realmente, ¿cuál tengo que tomar para lograr efecto? Y quizás podemos ir como desglosando cuáles son los suplementos más importantes o los que más usamos en la consulta o que generalmente las personas más necesitan. Un ejemplo puede ser el colágeno. ¿Viste? Porque dije que estaba tomando colágeno. Exactamente. Yo sabía que me iba a decir que es algo que a mí me hace mucho ruido, mucho ruido. Pero yo voy a decir la verdad. A ver, me lo regalaron. Me regalaron. Yo sabía que te lo habían regalado. Me regalaron colágeno, bastante rico el colágeno. Y dije, ya, bueno, me lo voy a tomar. Pero yo sabía que lo iba a decir. Sí. Porque es algo que yo también en la consulta y me hace ruido. Yo he tratado de averiguar, de buscar mucho como el tema de la evidencia del colágeno. Y si bien es verdad que vamos perdiendo mucho colágeno, no está muy bien probado si el colágeno que consumimos no está muy bien probado, no está probado. Si el colágeno que consumimos va a ir realmente a esas fibras, a la piel. Sí, nosotros el colágeno lo van formamos, perdiendo estos péptidos. Exacto. Ya, en rigor, el colágeno es una proteína en base a unos péptidos específicos, ¿cierto? Ya no nos vamos a meter en la configuración específica del colágeno, pero una persona que consuma proteína ya tiene la materia prima para formar colágeno. Listo. Claro. ¿Cachai o no? Podemos potenciarlos con los coayudantes, vitamina C, con zinc, incluso con los polifenoles. Exacto. Podemos potenciar. Es que el aminoácido también entra como una estructura específica para poder formarlos. Los aminoácidos vienen principalmente desde estas proteínas y lo bueno es que necesitamos ciertas proteínas y también las bases nitrogenadas, que son las uniones de nitrógeno entre aminoácidos para poder hacer eficiente esto. ¿Cachai o no? Pero, claro, hace no mucho estábamos trabajando en una revisión narrativa brutalmente grande sobre... Sí. Bueno, me va a tener que contratar como secretario. Sí. ¿Cómo abrimos? Ay, ¿ellos no nos ven? No te voy, no hay que moverse, no hay que moverse. Ya, ya sigamos. El colágeno se va a formar principalmente, ¿cierto?, por estas proteínas. Si nosotros mantenemos un consumo adecuado de proteína y de todos estos como coayudantes, la piel va a estar bien. Los estudios de estética y de dermatología son un mundo abandonadísimo. Nosotros estábamos terminando hace poco este estudio que tiene que ver con ciertos nutrientes y hábitos que mejoran el pelo. La caída del pelo, cuando se cae por estrés, por maduración hormonal, todas estas cosas. Y yo decía, pero es que existe súper poco. No, es que no es que exista poco. Se estudia, pero no se publica. Porque las áreas de estética son tan peleadas que si tenía algo te lo dejáis para ti, no queréis que los demás lo sepan. Claro. ¿Cachai? Y cuando empezamos a ver principalmente ciertos estudios actuales que se están haciendo sobre colágeno, que se han publicado, que son de calidad, revistas Kuhn y todo eso, ninguno ha visto que va a ser mejor que el consumo de proteína. Sí, y se compara con la alimentación, cáchate, o sea, ni siquiera un suplemento. Claro. Suplemento de colágeno y alimentación equilibrada, personalizada y todo eso. La alimentación sigue siendo mejor. Aunque sean colágeno... E incluso el whey protein. ¿Cachai o no? Pero aunque sean colágeno, porque hay distintas formas de tomar el colágeno. Entonces, péptidos de colágeno más hidrolizado. ¿Habrá alguno que sí podrá formar más colágeno? Ya. Es que si tú estás entregando la materia prima específica, tú sí puedes formar más. Claro. Costo-beneficio es superior al resto, no lo es. Yo tomo péptidos de colágeno. Entonces, yo te digo, tú estás tomando cerveza. ¿La cerveza hidrata o no? Obvio, un 80-90% agua. Te va a hidratar. Pero tiene estos otros compuestos que... No, pero te hidrata.
entonces yo voy a vender la cerveza como una bebida de hidratación. En el Tour de France, antiguamente el Tour de France, estamos hablando en los años 60, en cada una de las estaciones, las estaciones de distancia entre el Tour de France eran súper específicas porque eran restaurantes. Y en esos restaurantes eran lugares donde se entregaban pasta y cerveza. Claro. Por ende, los ciclistas terminaban, comían, tomaban, tuto. El otro día se despertaban, comían, pum, salían. Claro. Comían, tomaban, tuto. Y así se iban. Entonces, hay muchos estudios que han visto que la cerveza realmente sí hidrata. Y tú decís, ya, pero ¿con qué lo comparaste? ¿Lo comparaste con una bebida de hidratación? ¿Lo comparaste con el agua? No, yo estoy viendo el estado de hidratación de una persona. Y si se toma la cerveza, ese estado de hidratación aumenta. Aumenta la bulimia, aumenta la adicción. Entonces se está hidratando. Ya, pero para, nosotros compararlo con un gol estándar, compáralo con el agua. No, pues que el agua es mejor hidratando que la cerveza. Claro. ¿Cachai? La leche con chocolate es mejor hidratando que la cerveza. Y así uno se va, po. Entonces, claro, tuvo un estudio de colágeno, lo tomáis con personas patológicas, personas que tienen enfermedades a la piel, tienen arrugas, piel reseca y todo eso, y le metís colágeno, vaya a ver un cambio obvio. Claro. Y el cambio era que esa persona estaba en 0 y ahora está en 2, sí, en 3. O sea, no es que no sirva, ¿cachai? Es más como la necesidad real, el tipo de colágeno que estás tomando, va a ser mejor tomarlo quizás en forma de péptido, que es simplemente un colágeno hidrolizado. El gol estándar es consumir un elemento antioxidante que sea, ojalá, que tenga una fuerte relación con el agua. Y ahí es donde entra la vitamina C. 300 miligramos de vitamina C basta y sobra para poder potenciar la piel, ni siquiera los 1000. Aunque los 1000 son buenos. ¿Por qué? Porque aparte de eso también ayuda al cerebro y a otros tipos de órganos por la gran permeabilidad que tienen estos electrones de la vitamina C. El tema es que llegar a 1000 es difícil en un suplemento común y corriente. Las cápsulas efervescentes son de 1000. Ya. ¿Cachai? No, yo sé que son de 1000, pero en el fondo si una vitamina hidrosoluble igual se pierde muchísimo como... obvio, químico. Pero saturáis el resto, ¿cachai o no? Consumir proteína. ¿Cuánto? Sobre 1,2 gramos por cada kilo de peso real. Kilo de peso real. De ahí para adelante, tú ya estás entregando la cantidad necesaria. Probablemente no va a tener la mejor masa muscular, pero sí para mantener la piel a tope. Hidratación. No fumar, disminuir el consumo de alcohol por la formación de acetilio y acetato. Y el acetato tiene una fuerte relación con las variables energéticas y con el agua. ¿Y dónde tú lo ves? En la piel reflejada. Claro. ¿Cachai, no? Y bueno, y lo que estábamos hablando también antes de trabajar tu salud intestinal para mandar estas señales correctas también a que la piel funcione mejor, sobre todo en pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades inflamatorias de la piel, como el acné, dermatitis, eczema, psoriasis, que son muchísimas personas. De hecho, y trabajar desde el intestino mejora la calidad y baja la inflamación de la piel. Exacto, de hecho hay cepas bacterianas específicas que controlan el acné, la psoriasis. Es muy increíble. Y ahí, de hecho, ahí entra otro suplemento que también actúa en los 4 pilares fisiopatológicos del acné, que es el omega 3. Y que vamos a hablar del omega 3 ahora. Pero en el fondo, hablando de la piel, la otra vez salió un estudio muy nuevo de cómo comparaban un alto consumo de omega 3 en pacientes con acné versus pacientes que recibían medicamento típico para el tema del acné. Y el cambio era muy similar en dosis muy altas de omega 3 en este tipo de pacientes con el paciente que consumía un medicamento convencional. Y eso es porque el omega 3 logra actuar tanto a nivel de la formación de sebo, a nivel de microbiota de la piel, a nivel del queratocito. Entonces causa un efecto muy potente en la piel y en pacientes con acné. Y bueno, y el omega 3, que yo creo que los dos vamos a estar de acuerdo que es el suplemento que probablemente muy seguro y que prácticamente todos deberíamos de estar tomando. De hecho, hace poco, hace como unos 2 meses, salió uno de los estudios más grandes de omega 3 en la revista de Oxford, un investigador alto, rubio, Álvaro Vergara, no sé si lo he visto. Un año trabajando para sacar esa web. Un año de trabajo sacando esa web. Y una de las cosas que vimos en ese estudio era el gran espectro de lo que hace. Nosotros queríamos saber, ya, pero ¿dónde? ¿Dónde afecta? Porque puedes decir, no, es que me duele la inflamación. ¿Dónde? Yo necesito saber dónde está llegando. Una de las cosas que vimos es que llega un receptor que se llama TLR4. TLR4 es un prepegrillo con déficit atencional que modula la inflamación. Y modula la inflamación por el sistema inmune. ¿Cachai? Por ende, él cuando le baja la weá, destruye células, mitocondrias, ¿cachai? Y empieza a generar estados de energía para activar tu sistema inmunitario. Muchas cosas proinflamatorias lo activan así. Claro. El omega 3 le manda 2 charchazos y lo controla. Sí.
ahí estaba el punto. TLR4. O sea, ahí está el efecto antiinflamatorio, uno de los efectos antiinflamatorios del omega 3. Cuando hablamos de inflamación, recuerden, hablamos de reacciones inmunológicas. De exacto. Inflamación real. Proliferación de células inflamatorias. Exacto. Aumento de la temperatura, aumento de líquido, aumento de proliferación de células inflamatorias, interleuquina, macrófagos, todas estas cuestiones, y que generan el estado orquestado inflamatorio. Exacto. Entonces, ¿no? De hecho, el omega 3, ¿por qué es un suplemento y un complemento a la alimentación tan importante? Porque en el fondo, bueno, ya actúa en la piel, actúa a nivel del sistema nervioso, o sea, se ha visto cómo, se ha estudiado profundamente cómo el DHA actúa específicamente a nivel neuronal, sinapsis, neuroplasticidad, o sea, enormes los beneficios. Ojo con algo, las dosis son súper específicas. El efecto positivo del omega 3 viene de la suma de EPA y DHA. Por ende, no es que me diga que tiene 1000 omega 3, 2000, callampa con eso. Yo tengo que ver el etiquetado y el etiquetado me tiene que decir EPA y DHA. Yo sumo esos dos y ahí está el efecto. Es súper importante eso. Uno de los estudios que hicimos en la Universidad San Sebastián, que tiene que ver con la base del estudio Río, que es como el estudio más grande de omega 3 que se está haciendo en Chile a nivel clínico, gigante, era generar las bases del efecto a nivel muscular y del ejercicio, que es donde me tocó participar. 325 miligramos en la suma de EPA y DHA, súper poquito. Ahí, pero es que cachan los nobles del omega 3. Con poquito ya estáis mejorando la masa muscular. Sí, increíble, porque la verdad es que una dosis súper baja. Una dosis baja, pero el ideal es sobre 1000 miligramos. Claro. O sea, de 350 nos saltamos a 1000. Y el efecto top son 2000 miligramos. Sí, bueno, de hecho, el efecto que yo hablaba del acné fue estudiado en casi 3 gramos de omega 3 que se consumían. O sea, igual era una dosis bastante más alta. O sea, de los omega 3 bueno, llegar a 3 gramos son 6 cápsulas. Sí. O sea, el pasado pescado no te lo saca nadie, por muy bueno que sea. Pero en el fondo, claro, pero yo creo que el omega 3, como decíamos, ya masa muscular, que funciona a nivel del sistema nervioso, que funciona a nivel de la piel, a nivel intestinal, ahora acaba de salir una última revisión recién en el 2025 increíble del efecto de el omega 3 en nuestra salud intestinal. O sea, primero, actúa como prebiótico, ayuda a que se formen bacterias benéficas en nuestro intestino. Actúa como un potente antiinflamatorio a nivel también del intestino por la señal que manda el sistema inmunológico. O sea, el omega 3 tiene un efecto tan potente en nuestra microbiota intestinal a nivel de la formación de neurotransmisores también, eje intestino-cerebro. De hecho, afecta el eje intestino-cerebro, ¿cierto? Por el nervio vago, y el DHA que llega al cerebro también genera un estado buffer, mejora las moléculas antioxidantes que nosotros tenemos en el cerebro. Por ende, si ando con la maña, si ando durmiendo mal, si incluso tiene efectos sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre las crisis de pánico. Es brutal el omega 3. No, es brutal. O sea, yo creo que... Y ponte tú, a mí siempre me preguntan esto, ¿y por qué no lo puedo consumir a través de la alimentación? Sí, lo puedes consumir a través de la alimentación. Donde principalmente en pescados grasos, puede ser en el salmón, también puede ser el atún, también comer semillas, salmón todos los días, carísimo. A eso es lo que iba. O sea, también lo encuentras en fuentes vegetales. El tema es que no lo estás obteniendo, uno, como omega 3 puro, digamos. Exacto. El omega 3, cuando lo consumes a través de la alimentación, tiene que pasar por toda una cascada metabólica que compite con el omega 6, que en el fondo también, bueno, se le ha dado mucho la mala fama de inflamatorio y no es el problema. El problema más que el omega 6 es el desbalance que tenemos entre omega 3 y omega 6. Ese es el gran problema. Okay. Pero primero, te comes el alimento, compite en esta cascada inflamatoria a través de distintos niveles enzimáticos y el omega 6 generalmente gana la pelea. Entonces, gran parte de este omega 3 biodisponible que estás consumiendo a través de la alimentación no va a terminar ni en EPA ni en DHA, que son los compuestos activos que nos van a servir. Entonces, ese es el número uno. Y dos es la cantidad que tú dices. 300 gramos de jurel me entrega 1 gramo entre EPA y DHA, que es bastante bueno. Pero vaya a andar pasado. No, jurel, o comerte 150 gramos de salmón al día para conseguir, es como lo más altito que podríamos encontrar. ¿No? Pero es muy caro, es muy difícil y además hay algunos estudios ahí que muestran también de la cantidad de antibióticos que tiene el salmón y cómo estos antibióticos también podrían dañar la concentración de omega 3 propia del producto. Tenés que comerte 8 cucharadas soperas de chía para poder alcanzar. Y de hecho, lamentablemente, de ala. Y el 5% del ala
se convierte en EPA con DHA. Por eso te digo, principalmente en o EPA. sea, Entonces, la cantidad es... Sí, pues. Entonces, lamentablemente, es un suplemento que tenemos que consumir de manera externa. Ahora, Exacto. ¿cómo elegirlo? Un poco lo que tú decías. Primero, que la etiqueta tenga mucha claridad en la cantidad de EPA y DHA. Lo primero de todo, que no le entre la luz, porque la luz, Sí. los fotones de luz, enrancian el omega 3, rompen esta molécula. Por ende, tarrito oscuro, no le pase la Sí. luz. ¿Cachai? Esa cuestión que los dejan en la vitrina, al sol, que se ve bonito, como el hoyo. Mal, mataste el omega 3. No lo compré. No lo compré. Por ende, que no le pase la luz. Hay buenos, no vamos a hablar de marcas, pero existen varias marcas que están haciendo el mismo formato. A mí me pasó que llegó uno a una farmacia donde bailaba un bonito y ese omega 3 hice la trazabilidad hasta la fábrica. Y un omega 3 mucho más barato, tarrito metálico y todo eso. Y la gente decía, sí, pero es que otro puede ser. Ya, la fábrica era IFOS. Claro. Y, O sea, igual tenía la certificación y la de un fábrica producto. está llegando a cápsulas que no están llegando acá. Claro. Que 2 cápsulas llegan a casi 3 gramos entre EPA y DHA. Buenísimo. ¿Cachai? Y yo decía, oye, ¿por qué eso no lo venden acá? ¿Tú cachai que el chino no te vende lo que estáis comprando? Sí, po? po. Sí, pues debe ser producto sumamente caro y súper difícil de poder obtener en Claro. ese sentido. ¿Cachai? Pero bueno, eso es lo que tú dices, la certificación importante, la cantidad de EPA y DHA, ojalá por lo menos 1000 miligramos entre EPA y DHA, ojalá consumir 2 gramos al día, y bueno, y el resto ya creo que va a depender de cada paciente cuando hablamos de Sí. omega 3. Sí, y lo otro, el omega 3 en sí igual es un suplemento más o menos caro, súper eficiente, súper bueno. Es un suplemento, que esto es importante, es asintomático. Yo no voy a sentirme Sí. la raja de una porque tiene que cargarse el cuerpo, tiene que empezar a funcionar. Estamos hablando de que el omega 3 es de los pocos suplementos que afectan grandes sistemas del cuerpo. Sobre todo el Por sistema ende, inmune. Sí, pues entonces no es como que, me lo tomé, estoy Claro. bacán. Si te pasó eso, puede haber sido placebo, está Exacto. bien, Por está algo bien se igual. llama inflamación silenciosa. O sea, Exacto. es la inflamación que te está enfermando y te está dañando, no es sintomática, no te está causando síntomas. Y el omega 3 está apagando ese incendio, entonces por ende no lo vas a sentir, pero el efecto que tiene es demasiado poderoso. Exacto. Hoy Entonces, hablemos de otro suplemento. Démosle. Entonces hablamos del omega 3 y... Y ahora yo creo que deberíamos hablar de otro, el suplemento quizás que tiene mayor evidencia, que es más brutal, brutal. uno de los más seguros, yo creo que en conjunto con el omega 3, y que es la creatina, que también tanto se habla, que ha agarrado tanta fuerza, pero que al mismo tiempo es estudiado hace tantos años, solo que ahora es como agarró un boom, Sí, pero tiene no, evidencia súper antigua la creatina. Estudios buenos, estudios malos, todo. hay de todo. De hecho, uno de los estudios malos de la creatina era que estimulaba la caída del pelo porque aumentaba la Sí, DHT, po, y es un que era un eje estudio- hormonal. Sí, po. Un estudio hecho como el hoyo, metodológicamente Y súper mal. antiguo. Sí, antiguo. Entonces ahí hoy en día los estudios han visto que eso no va a pasar, Claro. la creatina no afecta un eje hormonal. Claro. Pero la creatina a la larga lo que ayuda es aumentar la fosfocreatina, una Exacto. fuente de energía sumamente específica que no solamente está en el músculo, sino también en el cerebro. Exacto. Hace que tu cuerpo no se agote tan fácil metabólicamente Exacto. hablando, o sea, que sea una fuente constante De energía potencial. ¿Cuál es la ventaja de la creatina? Al igual que el omega 3, ¿desde cuándo la puedo tomar? Porque la gente dice, oye, pero ¿cuándo puedo empezar a tomar creatina? Al igual que el omega 3, desde etapa preconcepcional. El beneficio yo lo tengo desde antes de nacer. O sea, Claro. si mi mamita estaba tomando omega 3 y creatina, yo voy a tener, obviamente, muchos mejores resultados en mi cuerpo gracias al omega 3, factores antiinflamatorios que van a estar potenciados, Exacto. mejores vainas de mielina, mucho mejor desarrollo neurocognitivo, y la creatina mejora los marcadores de fosfocreatina en el cerebro. Por ende, menores probabilidades de tener depresión, ansiedad, Exacto. trastornos neurocognitivos como demencia y Alzheimer, que son de características neurológicas degenerativas, y un mejor desarrollo del aprendizaje del conocimiento y a nivel muscular. De hecho, eso es algo súper interesante porque la creatina se asoció durante muchos años, todavía yo creo que se sigue asociando. Es como, ok, solo para personas que hacen mucho deporte, ejercicio de fuerza, estos musculosos gigantes, casi que solo para hombres, que las mujeres efectivamente, ¿por qué vamos a tomar creatina si son mujeres? Entonces, Claro, hay toman como- creatina y le salen coco. Entonces- No, eso no va a pasar. entonces hay demasiada como dudas respecto Sí. a la creatina. Y muy bien, y como Y la creatina me va a hacer ponerme grande. Sí, po. Ay, no y hace eso de la es lo que creatina. tú dices, o sea, al final, ¿qué va a hacer la creatina? Te va a entregar este extra de energía. ¿Y por qué a nivel
cerebral y cognitivo es tan importante. Leí un estudio que salió hace muy poco del efecto de la creatina en pacientes con depresión. Y en el fondo decía, esto no reemplaza, nunca va a reemplazar un medicamento como antidepresivo, pero sí se vio cómo el cerebro al final ahorraba mucha energía. El cerebro es como la máquina consumidora de glucosa por excelencia, o sea, consume una cantidad de energía tan grande. Brutal. Que al consumir creatina hacía que el cerebro pudiera ahorrar más energía. El cerebro es menos del 5% de nuestro peso, pero consume más del 20%. Imagínate. Es brutal. Y al ahorrar esa energía hacía que en los procesos como depresivos las personas realmente sintieran un efecto a nivel cognitivo, del ánimo, de la ansiedad, era mucho mayor. Un estado de bienestar. Exacto. Te empezáis a sentir bien. Las dosis son súper variables. Podemos partir desde los 3 gramos al día, todos los días para empezar a sentir. Podemos llegar incluso hasta los 20 gramos al día. Sí. No es necesidad de carga, de ahí para adelante, de manera eterna, ¿cachai o no? Y ¿De manera eterna tú dices 20 gramos? De hecho. Porque yo entendía que funcionaba como quizás ciertos periodos de carga de 20 gramos de creatina. Sí, pero no. Ya, ¿cachai? Las dosis, cuando estamos hablando de dosis clínicas para efectos en algunas patologías, se ha llegado a evaluar hasta el consumo de 25 gramos por sobre 8 años, cero efecto negativo. El único efecto negativo es que la billetera se vacía demasiado rápido porque es caro. Sí. Y ojo que esta dosis no es para todos. La dosis real son 5 gramos. Las dosis reales de 0.1 por cada kilo de peso, si peso 70, 7 gramos, por así decirlo. 1 gramo por cada 10 kilos y puede llegar a ser hasta 0.3. Entonces tenemos desde 1 gramo por cada kilo hasta 3 gramos por cada kilo. Ahí uno puede ir distribuyendo hoy en día gran parte de los estudios y algo que estamos viendo en el grupo GRS, que es Good Research on Science, donde hacemos investigación. Se me fue el aire. Era apuntar a cerca de 10 gramos al día en 2 dosis de 5 gramos, separadas de manera equidistante, un efecto cognitivo brutal, un efecto muscular brutal, y créeme que hemos logrado opacar ciertas cositas de los peros de la creatina en base a ese estudio. Por ende, ¿hasta dónde estamos apuntando nosotros en el aspecto clínico? En el día a día, aterrizado en la pauta de alimentación. ¿Cuánto le recomendáis? Desayuno y cena, 5 gramos de creatina, todos los días. Chao. Bueno, ¿cachai? Bueno, me encontré súper interesante, me quedé marcando ocupado con las dosis que me está... No, es que es por eso. Pero sí. De hecho, antiguamente las cantidades eran de 3 gramos y máximo 5. 7 gramos, loco, paf, osado. Claro. ¿Cachai? Pero la ISSN sacó como estudio que es como la posición de seguridad de la creatina y hablan de números, pero brutales. Y ahí se dieron cuenta que la creatina no te va a generar daño. Es un suplemento en base a ciertos aminoácidos que están armados, ¿cachai o no? Porque el consumo de aminoácidos te va a ser un problema, ¿cachai o no? Pero su configuración específica es la que genera el beneficio. Y efectivamente la creatina hay de todo tipo de calidad. Ahí siempre recomiendo, busquen un profesional que te pueda recomendar con bases, con sustento, con algún análisis bromatológico, alguna cuestión, ¿cachai o no? Que esa creatina es realmente lo que te están entregando. Bueno, y además el formato más estudiado, por lo menos el que más se ha usado, es monohidrato de creatina. Ojalá sea 100% monohidrato de creatina, la que sin color, sin sabor, sin estabilizante, sin nada. Bueno, entonces, ¿para qué sirve principalmente la creatina? Ya, ayuda a... Lo principal va a ser a nivel muscular y a nivel cognitivo como secundarista cuando ya logramos generar estas reservas potentes a nivel muscular. ¿Cachai? Entonces, como cognitivo, sistema nervioso, masa muscular, resistencia también. O sea, claro, que todo lo que va a afectar a nivel muscular a nivel de rendimiento. Exacto, tiene que ver con el rendimiento y con mejorar algunos aspectos específicos de la recuperación de ciertos tejidos, ¿cachai? Como lograr mantener o modificar la tendencia arquitectónica de cómo se construye tu músculo, estimula la formación de ciertas fibras en vez de otras, cosas así, ¿cachai? ¿No? Pero eso tiene que ver como una respuesta sistémica de ir mejorando el rendimiento. Exacto. ¿Cachai? Y bueno, ¿y quiénes lo pueden tomar? Todos. Y sobre todo también, bueno, hombres obviamente todos, pero las mujeres también es súper importante el consumo de creatina, sobre todo mujeres en menopausia, bueno, todas en general, pero sobre todo mujeres en etapa de menopausia, la creatina debería de ser parte de la suplementación clave. Mujeres sobre los 16 años, son los estudios más tempranos, recomiendan el consumo de 3 gramos de creatina a eternidad. A eternidad.
si tenía una patología renal, obviamente no lo hacía. Claro. ¿Cachai? En personas con patologías específicas, problemas de la filtración glomerular, algo con la creatina quinasa, obviamente son peros, ¿cachai? ¿No? Pero son el mínimo de la población. Incluso personas con hipertensión, con dilipidemias, con problemas cardíacos. Sí. La creatina se utiliza hoy en día como un factor terapéutico clínico. Sí. De hecho, ¿cachai? Esto es súper importante. La creatina no causa daño renal por sí solos. En personas sanas no hay ningún estudio, y quizás me estoy quemando, pero yo por lo menos no he visto nada que diga que te va a dañar el riñón en una persona sana. Si tienes algún marcador, antecedente, lo que sea a nivel renal, obviamente que primero si estás enfermo, no te guíes por un podcast para tomar cuestiones, anda un profesional. Exactamente, yo creo que de hecho eso es lo más importante. Pero la creatina está como dentro del top, yo creo que de suplementación, y ¿lo puedes consumir a través de la alimentación? Sí, la creatina. pero te sale carísimo. Por eso, pero déjame Oye, no, pero vamos a pelear. Déjame terminar. Lo puedes obtener, sí, a través del pollo, de la carne, del pescado. Ahora, ¿cuál es el problema? Para alcanzar solo 5 gramos de creatina, tendrías que estar comiéndote al día por lo menos 1 kilo de carne. O sea, es imposible. No es saludable. Todo lo que viene asociado dentro de esa matriz alimentaria, obviamente que no te va a hacer bien. Y 5 gramos de creatina es imposible. Por eso es una de las cosas que tenemos que consumir en este complemento, como lo hemos ido hablando a lo largo. Exactamente. La creatina, buena para todo, mala para nada. Las recomendaciones mujeres desde los 16 años en adelante, 3 gramos de creatina. Sí. Las mujeres después de los 21 años, duro y parejo, 5 gramos de creatina todos los días. Beneficios transversales, ni siquiera haciendo ejercicio. Sí. Los hombres, desde los 13 años en adelante. Mujeres embarazadas que consuman creatina mejoran los marcadores de fosfocreatina en el cerebro y también musculares en esa guaguita que se está gestando. No hay problema. El único pero que nosotros hemos visto en ciertas investigaciones es en lactancia, en donde sí, pero no, pero sí, pero no. Falta un par de años. De hecho, sale cuando tú buscas la creatina en lactancia, sale como riesgo muy bajo, pero no estudiado. Es que ese es el tema, no es que exista riesgo, pero la evidencia no se ha demostrado. Sigue siendo súper limitada. Sí, pues chicos, llegamos a la hora, van a prender los regadores, nos tenemos que ir. Así que eso, acá termina el segundo capítulo de En Simple. Espero que lo hayan disfrutado, que aprendan un poquito más de suplementación, porque la nutrición no es simple, pero nosotros te lo decimos en simple. Hay que practicarlo, voy a decirlo al mismo tiempo. Ya, pues ahora nos despedimos. Ya, listo, chao. Chao. Oye, necesitamos auspiciadores. Necesitamos auspiciadores.